Buen día, Gustavo Meneghello. ¿Qué tal, Gustavo? No, nosotros queremos protagonizar este siglo. Si no con este tema de ustedes son el futuro, que a veces te roban el presente, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno. Es una linda discusión esa porque... No, pero además, paradójicamente, yo decía, creo que inclusive lo charlé con ustedes, cuando volví de China, ¿no es cierto?, tenía la sensación de que allá estaban viviendo en el siglo XXII, mientras acá estábamos enredados en discusiones del siglo XX. Sí, Por eso, por lo menos, tratemos de colocarnos en qué debate el mundo hoy en términos del siglo XXI, ¿no? Sí. Y miremos la complejidad que se está dando de manera creciente. No digo ya en términos de lo que nos toca directamente, digo el biodiesel, el problema con la OMC, etcétera, y demás, Estados Unidos, etcétera, sino los misiles volando por el Pacífico. ¿no? Eso es lo más. Tremendo. Cuando ayer leía eso, estaba leyendo y viendo televisión, digo, acá, cuando te dicen que hay una tercera guerra mundial sorda, la estamos viendo por televisión. Cada vez menos sorda. Claro, lo estamos viendo por televisión. Claro, porque en los nuevos mecanismos de la guerra, decían, esta sorda que se está viviendo, que cada vez, repito, es menos sorda, estaban vinculados al tema cibernético, ¿no es cierto?, y a la guerra comercial, como que el debate, el campo de batalla hoy es precisamente los recursos humanos, los recursos naturales, el comercio exterior y el tema cibernético de la guerra, ¿no es cierto?, hacker y todo lo que hemos estado mirando. Pero ahora parece que también se incorpora la que podríamos denominar guerra comercial, que es ver este espectáculo de los misiles, ¿no? Sí. Muy triste. Bueno, yo tengo 3 temas, lo que pasa es que si te los presento así, podemos estar ahora y mañana a esta hora, seguir charlando. Seguimos hablando. Pero claro, el primero, el biodiesel, y la primera pregunta que uno se hace, recordemos que en esta región de Rosario están el que es clave para esto. Sí, pero, la región, la provincia. Claro, pero a mí me gusta siempre la verdad, ¿no? La verdad. Y yo cuando planteo esto para mí, que es verdad, para mí, verdad, no les gusta a mis vecinos lo que estoy diciendo, pero yo quiero que técnicamente poder entenderlo. Se habla del subsidio al gas, al biodiesel, y yo digo, hay un subsidio que no lo cobra nadie. Correcto. Pero el comprador de la soja para hacer biodiesel lo está comprando un 20 y pico % más barato porque hay retenciones en la Argentina. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, estoy en este momento a contramano de la corriente economicista y comercial en el análisis de esta temática. ¿Qué te estoy diciendo? Mientras muchos se detienen en el tema técnico, que por supuesto lo vamos a analizar en la línea de lo que vos decís, acá tenemos que darnos cuenta de que el tema biodiesel, el tema soja, el tema aceite de soja, se ha tomado básicamente desde una perspectiva política. Vos fíjate, en China nosotros le estábamos vendiendo aceite de soja de manera creciente a los chinos. Bastó que se detuviera la construcción de la represa Sepernik y la represa Kirchner para que los chinos te dijeran basta, no compramos más, a partir de ahora les compramos aceite, les compramos grano, poroto, y nosotros hacemos el aceite. Segundo, la semana anterior, hace 15 días, me tocó estar personalmente primero en reuniones chicas con el vicepresidente de los Estados Unidos, con Pence, y luego de que él almorzara con Macri en Olivos y llegara a la bolsa, donde nos tocó escucharlo a todos los que estábamos allí, 80% del discurso dedicado al tema Venezuela y un 20% ni siquiera a la agenda bilateral, sino a generalidades, nos dimos cuenta de que Pence había venido exclusivamente a Latinoamérica, y no es casual, los dos países elegidos, Colombia y nosotros, para buscar un aval político del presidente, en este caso, de Argentina, pero esencialmente de la región, porque a nosotros nos miran como líderes del Mercosur, por la particular situación que está viviendo Brasil, y venía a buscar un aval para hasta llegar a una suerte de posible intervención, o por lo menos amenaza militar, en el tema Venezuela. Cuando Argentina dice que no, cuando el Mercosur saca la resolución que saca, para muchos alentada por Argentina básicamente, al 24 horas después, 48 horas después te cortan el tema del biodiesel. Entonces yo diría, la discusión
limones versus carne de cerdo es comercial, esencialmente comercial. Sí. La discusión del tema biodiesel, no es comercial, es política. Bueno, entonces... Por eso, perdóname que te interrumpa, Meneghelo, por eso el presidente lo comprende claramente y en lugar de hacer el planteo a la OMC o hacer el planteo, hace una carta personal al vicepresidente, seguramente recordando este tema. No han trascendido los términos. Le debe haber dicho, cuando hablamos esto, que tiene que ver esta respuesta con lo que hemos hablado. Por eso se aplica primero lo que se denomina diplomacia presidencial, o sea, política. ¿Por qué? Porque se comprende que el tema es político. Después, si esta no camina, iremos de nuevo a la OMC como hicimos con Unión Europea. También el tema Unión Europea fue político, acuérdate. ¿Cuándo se produjo el corte de la importación por parte de Europa del aceite y del biodiesel? Cuando acá se hizo la expropiación de YPF. Entonces, primero España dice no compró más como castigo y segundo, Unión Europea se solidariza con España. Los tres casos de corte de biodiesel, de conflicto de biodiesel, no fueron comerciales sino políticos. Bueno, entonces me estás dando el pie más importante para tratar de recordar videos que estuve viendo estos últimos días en YouTube del propio Macri desde hace 5, 7, 8 años a esta parte, fundamentalmente cuando armó la Fundación Pensar a través de, claro, donde él planteaba estas cosas como la apertura al mundo, como que nos tenemos que abrir, y yo digo, bueno, estamos totalmente de acuerdo, pero si se maneja en la parte política, nosotros nosotros nos vamos a manejar exclusivamente en la faz comercial, vamos a perder siempre. No solo esto, sino que además estamos viviendo en estos momentos otra situación inédita en 25 años. Primero, para dimensionar el tema de biodiesel, desde que asumió Macri, este es el punto negro, el mayor impacto negativo para el comercio exterior y las relaciones económicas argentinas con el mundo. Primero, es el mayor, y es mucho más que los 1.200 que se cuantificaron inicialmente, porque a los 1.200 que dejarían de entrar por la venta, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, tenés que agregarle que esto va a originar una sobreoferta de aceite que va a hacer bajar el precio del aceite, por lo cual nos va a ingresar menos de lo que sigamos exportando, de ese 20% restante que estamos exportando a otros destinos. Pero no además, Miguel, discúlpame, ¿no tenemos la posibilidad de tercerizar? Es decir, exportarlo, por ejemplo, a Colombia, para decir... Pero no solo eso, no solo ¿y que eso. Colombia lo exporta a Estados Unidos? Claro, pero no solo eso. Ahora, vos fíjate la velocidad con que se resolvieron temas que venían siendo demorados. El jueves pasado ocurre el tema de lo del biodiesel. El lunes, ayer aparece en el boletín oficial publicado que se hacen las represas. Automáticamente que dice China, destrabamos toda la problemática que tenía y es muy posible que volvamos a venderle aceite a los chinos. Claro. Fíjate vos. Claro. Que se apura el tema con Unión Europea y ya lo que anteriormente iba a ser el 7 o el otro mes, ahora anuncia ayer Wiriale, primera plana de uno de los diarios nacionales, directamente desde Francia, que Unión Europea nos vuelve a comprar a partir de septiembre. Es decir, cuando hay urgencias y hay necesidades de resolver una situación de tanto impacto, por eso yo decía, primero dimensionemos el tema del impacto, y segundo, pongamos profesionalismo. ¿Qué te quiero decir? Si los últimos en ir a negociar los temas comerciales en la Argentina fueron Brown y Reiser, que en su vida han participado de negociaciones económicas internacionales, y le agregamos que además Argentina no tiene embajador en Washington, claro. Imagínate el cóctel que le acabamos de quitar por un decreto presidencial las atribuciones a los que saben, léase la Cancillería, a los que tienen experiencia para todo lo que tiene que ver con negociaciones internacionales, promoción comercial, etcétera, etcétera. En estos momentos, yo diría, lamentablemente, el comercio exterior argentino está a la deriva. Y no quiero ampliarlo más y decir la política de inserción al mundo está a la deriva. Esta es la preocupación nuestra. Bueno, por suerte, vos que sos radical de origen y que integrás Cambiemos, por suerte este gobierno tiene esa adaptabilidad al error, ¿no? Ahora se va a adaptar, vos lo estás diciendo en este programa, te están escuchando
en el ministerio y dirán, uy, Ponce tiene razón. Sí. Lo van a arreglar. Yo estoy convencido. Lo van a arreglar. Es decir, es la diferencia que teníamos antes, que sí, claro, vos se los decías y nadie te arreglaba. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que ocurre es como me que dijiste llega... la última vez, el claro, problema de los tampones, ¿te acordás? El problema de los tampones. Claro. Claro. No me lo recuerdes. Escúchame, te doy un dato. Cuando vos traes esta manera de reaccionar del actual oficialismo, nosotros lo miramos con simpatía cuando es una vez, 2 veces, 3 veces, y se rectifica. Ahora, cuando en un área tan importante que abarca a tanta gente como la que ustedes tienen, 6.000 y algo de tipos laburando en forma directa en esta temática, y a lo mejor el doble de manera indirecta, y se reiteran de manera tan consecutiva algunos errores, vos ya entras a pensar en mala praxis. Y esto sí nos preocupa más, porque está muy lindo y muy simpático rectificar, y es preferible rectificar antes que persistir en el error, estamos de acuerdo, pero muchachos, hay un límite. Sí, claro. Insisto, para colmo, hay cosas que rozan con la mala praxis. Para colmo, Macri hace 3 meses atrás vino y anunció 400 millones de dólares de crédito a Vicentín para justamente para este tema, ¿no? Biodiesel. Pero a ver, nosotros somos los 3 jugadores más importantes en este tema, son Estados Unidos, Brasil y nosotros. Obviamente nosotros encabezamos. Para nosotros es un tema, no podemos ponerlo en el mismo plano, como escuché a varios amigos diciendo, y el problema de los limones, el problema de la carne de cerdo. No, muchachos, los limones son 50 millones. Acá estamos hablando 1.200 nada más que de manera directa, más estos otro impacto negativo que yo te hablaba de manera aceite, indirecta. Claro. Es mucho más grave, son cuestiones no comparables. Sí, además que tenés 3, 4, 5 fábricas, 3 importantes y muchas pymes. Pero pymes claro, por eso yo te decía, las directas son 6.000, decían, afectados, los puestos de trabajo. Indirectos, yo creo que son más del doble. Sí. Entonces el impacto, muchachos, es de mucha gravedad y tenemos que colocar esto en el primer plano de las preocupaciones y en el primer plano de la urgencia. Yo veo que a veces nos enredamos en temitas menores, casi de forma, casi de un problema de más elegante o menos elegante, cuando lo que hace a las efectividades conducentes y a las realidades cotidianas del laburo y de una región, como es la región de ustedes, que es clave, donde además se han puesto inversiones, donde muy poco se puede hablar de que no estamos en la punta de la brecha tecnológica a nivel mundial, con una industria como esta del biodiesel y todo lo que tiene que ver con el aceite de soja, que es altamente competitiva, por eso estamos primeros en el mundo, no solo por el tema de subsidio, que podemos discutir más o menos, y donde ya hemos ganado la discusión a los europeos en la OMC. Entonces, vos fíjate, por eso se apura Estados Unidos, porque si nosotros empezábamos ya a reiniciar los envíos a Europa, Estados Unidos, ¿con qué excusa iba a decir? ¿Cómo subsidios? Y la OMC acaba de decir que no. Sí, efectivamente, ni me pongo a discutir ahora, ni te lo vuelvo a preguntar, pero sí lo enuncio, porque algunos se quedaron con mi principio diciendo que efectivamente los productores de biodiesel compran 30% más barato la soja en la Argentina, pero no tiene importancia porque esto es político y no económico, así que más barato, más caro, da exactamente lo mismo. Total de acuerdo, y ojo, también tenemos que esperar que si se reinicia con Europa, la ecuación económica termine dándonos favorable, porque eso va a depender del grado y el nivel de arancel que los europeos le ponen. Si le ponen, vos lo sabés, se habla mucho en la zona de ustedes, si ponen entre un 20 y un 25, todavía somos competitivos. Claro. Pero si llegan a poner arriba de eso, como hicieron los estadounidenses, lógicamente te quitan de la cancha. Lo que pedimos es que si los europeos están resueltos, como lo dijo el ministro de Agricultura ayer, desde Francia precisamente, están resueltos a retomar, que digan rápido, lo vamos a conocer esta semana, el arancel. Claro, que uno piensa que el 20-25 es justamente que es el valor que nosotros estamos hablando del subsidio. De subsidio, perfecto. Sí, señor. Perfecto, está claro. Esta pregunta tiene que ver con la marcha de la economía y este año 2017
Estoy viendo que el déficit acumulado lleva de 3.000, casi 3.500 millones de dólares. Es enorme, es el más grande de los últimos 30 años. Sin duda, sin duda. A ver, primero no quiero volver a insistir desde dónde se venía, etcétera y demás, porque ya a esta altura no tiene sentido. Sí tiene sentido lo siguiente. En la medida en que no se logró un proceso de reactivación económica como el que se esperaba, que hiciera que la generación de puestos genuinos de trabajo en el sector privado, en las pymes, etcétera, en la medida en que la agenda de la competitividad no fue encarada, la única creación de empleo genuina que se puede registrar es la del empleo público. Y hemos visto que en las provincias esta situación se ha ido, en alguna medida, en muchas de ellas se ha ido de las manos. Si aquí no vamos hacia un acuerdo político, económico y social, que además de fijar la agenda de la competitividad, genere reglas de juego entre con federales, ¿no es cierto?, que permitan precisamente que la generación de empleo no pase solo por el empleo público, este tipo de situaciones no las vamos a poder resolver. Es obvio que el déficit fiscal en la Argentina tiene que ver con exceso del gasto, y ese exceso del gasto, por un lado, ha tenido que ver con el mantenimiento y la ampliación de ciertos programas sociales que se han debido mantener y profundizar por la emergencia económica, y segundo, con el hecho de que precisamente no se han acordado pautas cumplibles. Yo estoy convencido que no vamos a cumplir la meta fiscal para este año, esto está claro, pero también tenemos que desdramatizar algunas situaciones que tienen que ver con el crecimiento. De la misma manera que tenemos déficit fiscal, tenemos déficit comercial, el mayor casi en los últimos 20 años. Hace tiempo que no teníamos una balanza tan negativa en términos exportaciones-importaciones, o sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones nunca fue tan grande. Y esto tiene que ver con algo que yo vengo diciendo desde hace más de un año. Tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener un largo tiempo donde el déficit comercial se va a seguir dando, de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque si nuestra matriz importadora es hegemónicamente productiva, es decir, si arriba del 80% de lo que ingresa al país son partes y piezas, bienes de capital, materia prima, etcétera, vinculadas a la industria, al campo y a la infraestructura de servicios públicos y privados, es lógico que cuando empiece cualquier tipo de reactivación, por cada punto de crecimiento del PBI van a crecer 3 puntos las importaciones. Por eso yo digo que a mí me preocupa muchísimo más las exportaciones que las importaciones. Es decir, que nosotros cuando se producen casos como el que estábamos analizando el biodiesel, me genera una situación de angustia porque el impacto de que nuestras exportaciones se continúen primarizando por un lado y por otro lado continúen concentrándose, hace de que la situación de recuperación de la balanza comercial se detenga mucho más en el tiempo y se demore en ponerse a buscar una rectificación de esta situación. Por eso es tan importante poner en marcha la agenda de la competitividad que todavía está tan demorada, ¿no? Vos lo estás planteando bien, como dice, hoy que es el Día del Abogado, dice un abogado amigo que no entiende nada de economía, dice: yo no me preocupo por mis egresos, me preocupo por mis ingresos. Sí, señor. Y esto es exportaciones e importaciones. Preocupémonos por exportar más, no tanto por las importaciones. Claro, totalmente de acuerdo contigo y con este abogado. Es raro que nos pongamos de acuerdo con los abogados. Gracias, Miguel, gracias por tu tiempo. No, un gran abrazo, siempre a disposición, y mi preocupación permanente por lo que ocurre en la zona de Rosario, Santa Fe. Estoy yendo para allá seguramente en pocos días. Un abrazo. Te esperamos. Chau, hasta luego. Hasta luego. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI.